Bienvenido a MD Motor. Hoy empezamos una serie a raíz de una petición de muchos de vosotros. ¿Cuáles son las diferencias entre diésel y gasolina? En ella revisaremos desde el combustible en sí hasta el ciclo termodinámico de funcionamiento de los diferentes motores, las diferencias que tienen los motores reales, explicaremos las prestaciones y la contaminación de unos y otros, un tema tan polémico en la actualidad. Pero hoy vamos a empezar por lo más básico y que condiciona todo lo demás, y es la diferencia que hay en lo más esencial, el combustible. Y es que sin saber cómo es cada combustible, no vas a entender los porqués de las cosas que se diseñan para los motores, los problemas de contaminación o las prestaciones. Como sabrás, el gasoil y la gasolina, al igual que el GNC o el GLP, son combustibles fósiles. ¿Fósiles? Sí, su nombre indica su origen, el petróleo. ¿Y qué es el petróleo? Pues nada más y nada menos que los fósiles de algas y plancton marino que después de quedar enterradas y descomponerse durante millones de años acaban siendo esa papilla negra que denominamos crudo. El crudo o petróleo está compuesto principalmente de unas sustancias químicas, hidrocarburos, que son cadenas o ciclos de carbonos e hidrógenos de distintas longitudes, con algunos contaminantes de azufre o nitrógeno. Dependiendo de la longitud de la cadena, así son sus propiedades físicas y químicas. Todas mezcladas no sirven de mucho, así que hay que separarlas. Y eso se realiza destilando el crudo lentamente, es decir, calentándolo cada vez a más temperatura, lo que se conoce como destilación fraccionada. Por eso, a los diferentes hidrocarburos se los llama fracciones. Antes de calentarlo, primero se extraen las fracciones gaseosas, los hidrocarburos más ligeros, es decir, metano, etano, propano y butano, cadenas de 1 hasta 4 carbonos. El metano y el etano es lo que se conoce como gas natural, que utilizan los vehículos con motor GNC, gas natural comprimido. El propano y el butano se comprimen, enfrían y licúan, o sea, se hacen líquidos, y se conoce como GLP, gas licuado del petróleo, utilizado en los motores con el mismo nombre. Estos combustibles, al ser extraídos directamente como gases, apenas contienen ninguna impureza y por tanto son combustibles muy limpios. A continuación comienza la destilación fraccionada. A medida que calentamos el crudo, comienzan a extraerse las fracciones más ligeras. La primera fracción líquida son las naftas o gasolinas. Están formadas por cadenas desde 5 hasta 9 carbonos. Como habrás observado, las gasolinas son muy volátiles, rápidamente se evaporan, por tanto, su temperatura de destilación es muy baja, lo que implica que en ese calentamiento apenas se evaporan impurezas de azufre y otros compuestos más pesados. Es por eso que la gasolina se considera un combustible más limpio, pues es más puro. No hace falta que te diga que es el combustible que utilizan los motores de gasolina, nafta, benzina o como quieras llamarlo. A medida que seguimos calentando, la siguiente fracción que destila son los querosenos. El queroseno es un combustible muy utilizado en la industria aeroespacial y en la militar. Sus propiedades son parecidas a la gasolina, aunque es menos volátil y flamable, y por tanto es más seguro. A unos 200 grados se extrae la siguiente fracción que nos interesa, que es el gasóleo o gasoil. Se compone de hidrocarburos pesados con cadenas desde 16 hasta 25 carbonos. Es por eso que se trata de un líquido más denso, aceitoso y con una flamabilidad baja. Como las temperaturas de destilación son más altas, ciertos compuestos no deseados inevitablemente terminan formando parte del combustible, haciéndolo más sucio y contaminante de por sí. Su uso en motores diésel está extendido por todos los sectores: automoción, vehículos industriales, agrícolas, transporte ferroviario, naval, grupos electrógenos de emergencia. Su baja volatilidad y flamabilidad hacen de él un combustible muy seguro. De hecho, si le acercas una llama, no arde. Las siguientes fracciones son los aceites lubricantes, de cadenas de hasta 50 carbonos, muy densos y untuosos. A ellos les siguen las ceras y parafinas, de muy alta densidad y viscosidad. Y finalmente, el residuo de toda esta destilación, formado por cadenas larguísimas y toda la porquería e impurezas pesadas del petróleo, es el alquitrán o brea, utilizado para producir asfalto. Pudiera parecer un sólido, pero no lo es. En realidad es un líquido hiperviscoso. El proceso de obtención ya nos ha dado una idea de las propiedades de los diferentes combustibles. Los que primero se obtienen son menos densos, por tanto arrastran menos impurezas y son más limpios en su combustión. Son más volátiles y más flamables, lo que facilita que se quemen completamente y no se produzcan inquemados, uno de los principales contaminantes. A medida que los hidrocarburos se hacen más densos y aceitosos, como es el caso del gasóleo, acumulan más impurezas y además son más difíciles de quemar, ocasionando contaminantes inquemados adicionales. Los gases GNC y GLP tienen poderes caloríficos ligeramente mayores.
Por unidad de peso, la energía que contienen estos combustibles es mayor que, por ejemplo, la gasolina, y el gasoil aún peor. Cuanto más denso es el hidrocarburo, menor energía por unidad de peso. Podrías pensar que entonces un gasolina debería consumir menos que un gasoil, pues al ser más ligera tiene más energía por unidad de masa, ¿no? Aquí está la trampa, y es que los consumos se miden en volumen, en litros y no en peso. Por tanto, si el combustible es más ligero, 1 kilogramo ocupa más volumen. Por tanto, al final los motores de gasolina y de gasoil consumen prácticamente lo mismo en peso, en kilos de combustible, pero no así en volumen, en litros, que es lo que el coche mide. La diferencia de densidades tiene la culpa. Un día hablaremos sobre la diferencia del combustible low cost y premium, o sobre el gasoil de automoción y el gasoil agrícola o gasóleo B. ¿Son lo mismo? ¿Darán las mismas prestaciones en el motor? Lo abordaremos en otros vídeos. En la próxima entrega de la serie hablaremos sobre los ciclos termodinámicos que hacen funcionar los motores gasolina y diésel. Hasta entonces, muchas gracias por haber visto el vídeo, no dudes en comentar las dudas sobre combustibles que te surjan, deja un me gusta para apoyar el canal y nos vemos pronto aquí en M de Motor. ¡Adiós!